same that burn crosses. Some of those among horses are the same that burn crosses. Some of those among horses are the same that burn crosses. Some of those among horses are the same that burn crosses. You're killing in the name of. They're killing in the name of. Those who die are justified by wearing the badge Buenos of the días, chosen. hoy es el primer sábado de octubre de 2013. Estamos con Ramón Sestelo, que es uno de los fundadores de un grupo conocido en Gondomar por unos hombres de la generación de en torno a los 50, 60, que se denominan los villanos. Y un poco nos gustaría, Ramón, que nos explicases qué es los villanos en Gondomar. Mira, Los Villanos nace como un grupo, pues como ocurre otras veces. No sé si recuerdo en un funeral o algo así, que aproximadamente hace 10 años, al salir nos encontramos un grupo de amigos y diciendo: ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te veo? Y resulta que en un radio de sobre 100, 200 metros vivíamos casi todos. Y nos juntábamos solo en determinadas ocasiones, como podía ser un funeral. Y comentamos: esto no puede ser así. Habíamos nacido todos, pues andábamos por aquella en los 50 y ahora andamos en los 60 y decimos: esto no podemos vernos solo así en ocasiones, tenemos que hablar como cuando éramos chavales. Y entonces a los pocos días hablamos la primera vez, mi buen amigo Manuel Lorenzo, que es amigo y casi hermano, de que teníamos que montar un grupo. Un mes después quedamos delante de un buen cordero en Cuatro Caminos, 5 personas en las que en aquel momento estaba tu padre, que no está entre nosotros, pero es como si estuviera. No está físicamente, pero siempre está aquí con nosotros. En esa primera reunión lo que hacemos es llevar una relación de gente que habíamos nacido alrededor de los años 50, con ánimo de que nos viéramos más de una vez al año, pues con mesa, mantel, y contáramos nuestras historias, que tenemos muchísimas. Y decidimos, no recuerdo quién, no sé si fue una propuesta que llevé yo allí, esos 5 primeros en los que, como te decía, estaba tu padre, de ponerle Los Villanos. Y Los Villanos, no con el término peyorativo que tiene de los villanos el malo, sino Los Villanos más como algo medieval. Gondomar era una villa y el villano era un ser libre, separado de la nobleza, pero un ser libre por aquella, y como Gondomar, habitante de la villa, pero libre, a diferencia de los siervos, y como habitantes de la villa, pues decidimos: oye, villanos. Y entonces hicimos una lista como si fuera un símil futbolístico de 22. Ahí añadimos uno, sacamos otro, y lo que decidimos fue inicialmente, al margen de las jubilaciones, que ya van varias, de que en primavera y en otoño celebrar en Cuatro Caminos y en Vitrola, en Casa Juan, que eran 2 villanos, celebrar estas comidas en las que recordamos 1000 anécdotas y en las que tenemos el privilegio de poder contarnos todas aquellas historietas del Gondomar de los 50 y de los 60. Cuando empezamos con 22, ¿por qué? Pues no sé, por un símil futbolístico, pero ahí ya tenían que haber entrado compañeros nuestros que ya se habían ido, y nos dábamos cuenta que o empezábamos a juntarnos o dentro de poco nos podíamos ir todos. En esa primera cita ya no podían haber estado desde José Manuel Puni, su hermano Milín, Alfonso Magestro, Moncho Laré,
Luis Villa, digamos, esos serían compañeros nuestros, amigos nuestros que también están presentes en nuestras conversaciones, pero que ya en su momento, cuando empezamos, ya no estaban entre nosotros. Y nosotros lo que queríamos era eso. Fundamentalmente Los Villanos lo que tiene es dos cosas fundamentales. Tiene una profunda amistad en gente que nos criamos en la villa de Gondomar, entre la Alameda y la plaza donde estaba la Plaza Abastos, el ayuntamiento, dos plazoletas, el jardín, la Alameda con la iglesia, que la visitamos mucho por aquella, y luego la plazoleta del jardín donde teníamos las antiguas escuelas y estaba la Plaza de Abastos y así. Nos llevábamos bien y también peleábamos. Plaza Alameda, jugábamos los partidos de fútbol, y luego casi todos ahí entre la Alameda y la plazoleta del jardín está nuestra infancia, nuestra adolescencia y nuestra juventud. Se nos añade ya la pista polideportiva y las gallandas, porque la inmensa mayoría jugamos al balonmano y jugamos al fútbol, o a una cosa o a la otra, o a las dos. Y lo que queda de Los Villanos es esto que estáis viendo, pues una profunda amistad y una nostalgia sana, de aquellos maravillosos años en nuestra villa de Gondomar. Y decías que esto nace un poco de un germen de 5 villanos, sí, en Cuatro Caminos, que es uno de los sitios emblemáticos del pueblo de Gondomar. Hoy estamos en la Vitrola. ¿Y esto cómo lo organizáis? Es decir, ¿hay una persona que se encarga de uniros a todos? ¿O os vais rotando? ¿Cómo es un poco? Lo primero que hicimos fue esa primera reunión de 5, en las que, como te comentaba, estaba tu padre, y lo que hicimos allí fue, en vez de decidir una persona, decidir ya 5 personas, quiénes eran. Hicimos 5 seleccionadores, quiénes eran aquellos primeros 22, y es más, en este momento tenemos alguna baja y estamos viendo a ver qué nuevos seleccionados pueden cubrir esos huecos. Pero lo que hicimos fue inicialmente, el primer año, después de decidir y traerlo a la primera reunión de los 22, si estaban de acuerdo en hacer una comida en Cuatro Caminos en primavera y una comida en otoño en la Vitrola, decidir si estaban de acuerdo con aquellos 22 seleccionables, y que luego cada año se encarga una persona de avisarnos, de montar el sitio donde vamos a hacer esas comidas, de preparar alguna jubilación, como ya tiene ocurrido, como en mi caso y en alguno más, de si existe alguna desgracia familiar, de avisar para acompañar a la familia de nuestro compañero. Cada persona, cada año es una persona, a partir de aquella van sobre 8 o 9 años encargado de eso. Qué bien, o sea, es una organización más o menos formal y funciona genial, vamos, en hacerlo así, y estaréis súper contentos de volver a veros. Estamos muy contentos porque nos criamos ya en aquel ambiente del Gondomar de los décadas de los 50 y de los 60, donde ya esto, que hoy es casi extraordinario, era el pan nuestro de cada día, donde no teníamos nuevas tecnologías, y lo que sí hacíamos era hablar mucho, juntarnos mucho, juegos tradicionales, y entonces lo que había es mucho diálogo, mucha conversación, y eso es también un poco lo que queremos buscar. A mí hay una cosa que me llama la atención de Los Villanos, es que vosotros eres muy amigos de niños. Pasó una época más o menos larga que perdisteis el contacto o lo manteníais muy esporádicamente, y cuando os volvéis a encontrar, es curioso que hay desde expolíticos, como puede ser tu caso, funcionarios, empresarios, empleados de empresas privadas, hay una serie de una cantidad importante y variada de tipos de profesiones. Supongo que esto os habrá hecho, al volver a encontraros, no ser las mismas personas que erais cuando os encontrasteis. ¿Eso generó algún tipo de fricción, algún tipo o seguís tan unidos como de pequeños? Yo te diría que sí, seguimos tan unidos
o más quizá. Cuando tú, solo un paréntesis, cuando tú dices de profesión, por ejemplo, como es políticos, como en mi caso, mi profesión es maestro. Mi ocupación durante X tiempo fue político, pero nunca lo tomé como una profesión. Pero lo que dices tú es cierto, nos separamos durante X tiempo porque hasta los 20 y algo de años seguíamos manteniéndonos unidos con los guateques, el deporte, las fiestas y así, pero luego cada uno se casó y un poco siguió distinto su camino, y lo que ocurría era lo que te comenté con esta entrevista, cosa que además yo quiero agradecer un poco en nombre de todos, de que Gondomar Televisión se haya acordado también de nosotros. Pero lo que sí pasó es que nos veíamos tan poco y hablábamos tan poco, y por otro lado vivíamos muy cercanos, que decidimos volver a juntarnos, y lo que hay, como te decía antes, es 40.000 anécdotas alrededor de una mesa, 40.000 recuerdos, no sé cuántas fotografías, cada vez traemos nuevas fotografías, recordamos circunstancias, recordamos travesuras, recordamos noviazgos, la nostalgia sana de toda nuestra vida, pero con peleas ideológicas, peleas dialécticas, con peleas de Barcelona-Madrid como teníamos ya por aquella, pero ya te digo, lo que prima fundamentalmente en el grupo es una profundísima amistad, y una amistad que no acabará mientras vivamos. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir preguntándole a alguno de los villanos qué es lo que significa para ellos y tal. Muchísimas gracias por, sobre todo, explicarnos cuál es la realidad de este grupo, para que el resto de los habitantes de Gondomar lo entiendan y no dejen de formar parte un poquito de esto, porque es nuestra historia el que vosotros os sigáis reuniendo. Muchas gracias por hacerlo y muchas gracias por concedernos su tiempo. Nada, gracias a vosotros, y un saludo para todos vuestros seguidores. Hola Juan, estamos aquí en La Vitrola, el restaurante del cual tú eres dueño de Gondomar. Hoy se celebra una comida importantísima en el año para tu grupo de amigos de toda la vida, que es Los Villanos. Tu caso es un poco especial dentro de ese grupo de Los Villanos, en el sentido de que tú naciste fuera, naciste en Montevideo y viniste de niño para Gondomar. ¿Qué significa un poco Los Villanos para ti? Hombre, para mí me significa mucho, porque date cuenta, yo vine con 16 años aquí y no conocía a nadie. Y llegué así, a ciegas. Y esta gente, pues, me tendió la mano y así estamos, aguantándonos tantos años. Realmente sois un grupo de amigos muy unidos, ¿verdad? Sí, cuando no discutimos de política, pues sí. Sí, bueno, porque es normal que un grupo tan grande exista diferencia en el sentido de que hay empresarios, hay políticos, hay funcionarios, hay empleados, habrá gente que esté en el paro, habrá gente que está jubilada. Hay jubilados ya, unos cuantos, y cada vez más. Claro, por suerte que van llegando a esa época. Entonces eso será muy normal, ese tipo de confrontaciones Barça-Madrid. Sí, pero no nos llegamos a la mano nunca. Las cosas se llevan como buenamente todo. Lo que impera es la amistad, que es lo que es más importante. Vosotros os reunís el primer sábado de cada mes, y esto se hace tradicionalmente, esta comida se hace en La Vitrola. No siempre. Se empezó haciendo así, pero pues hicimos rotaciones, porque también no es lo mismo que comer yo aquí, que estoy pendiente, o estar fuera, que estás más relajado. Entonces, por esas circunstancias, pues también hay que conocer otros sitios. Pues nada, Juan, muchas gracias por tu tiempo, perdona por interrumpirte la comida. No, pasa nada. Muchas gracias por atendernos y que disfrutéis muchos años de esta profunda amistad. Eso esperamos. Y tenemos que estar, porque ya alguno ya no está. Pero es así la vida. Es así. Bueno, pues nada, muchas gracias, Juan. De nada, muy bien. Hombre, para mí los villanos significan muchas cosas, pero lo principal
es que cada dos veces al año nos juntamos aquí este grupo de amigos, recordamos viejos tiempos, recordamos a la gente que se nos fue y bueno, yo por lo menos, mi manera de pensar es que yo estas dos comidas las espero siempre con mucha ilusión y muchas ganas. Y muchas ganas, realmente lo que venís es os juntáis, coméis. Nos juntamos, comemos, charlamos, traemos fotos, recordamos pues aquellos tiempos mozos donde corríamos por Gondomar, donde jugábamos al fútbol, jugábamos a balonmano y bueno, todas esas cosas que ya sabes que se cuentan cuando estamos todos juntos. Como quedan en la mesa. Quedan en la mesa, exactamente, eso queda todo aquí en la mesa. Bueno, pues nada, muchas gracias por tu tiempo, perdona por haberte hecho levantar a la mesa. Muchas gracias a vosotros. Y nada, simplemente muchas gracias y que disfrutéis mucho tiempo de... Hombre, eso esperamos, poder disfrutar de estas comidas que, bueno, ya ves que ahora tal como anda esta vida, por lo menos nos juntamos 2 veces al año y eso es muy bonito. Estamos todos aquí, recordamos todo lo que es el Gondomar de... Las que habréis liado vosotros. Bueno, algunas sí, algunas hicieron. Bueno, pues nada, muchas gracias. Gracias a vosotros. Venga. Perdona por haberte hecho levantar la mesa. Bueno, no hay ningún problema. Y nada, un poco me gustaría que nos contases qué significa para ti los villanos y un poco con tu trayectoria, sobre todo entendiendo que, bueno, no estuviste demasiado tiempo fuera de Gondomar, pero sí que saliste y al volver, y qué significa un poco eso, ¿no? Pues significa todavía más, porque si te ausentas, a mí me decía una vez Enrique Hermida, y que yo pasaba más tiempo en Gondomar cuando estaba trabajando en Madrid que cuando estaba aquí, porque cuando estaba aquí pues iba por ahí, por Tomiño, por ahí, por las fiestas y tal, y paraba poco en Gondomar. Y curiosamente cuando estaba en Madrid, como tenía nostalgia, pasaba todo el tiempo en Gondomar, o sea que eso es bastante tal. Y claro, el significado que tiene ya sabes cuál es, o sea que eso nació un poco con tu padre, o sea, cuando supongo que todos se atribuyen a la paternidad, pero yo en concreto no sé de quién nació la idea, pero yo sí que recuerdo que cuando estábamos en un entierro así, tu padre y yo y otros más hablábamos siempre, decía, coño, curiosamente nos reunimos para hablar, o sea, no nos vemos nunca y solo hablamos cuando hay un entierro. Y dice, esto hay que hacer otra cosa, hay que hacer una comida o algo y tal. Y así nació un poco la idea. Supongo que tu padre, hablando con todos los demás, con Moncho, o Moncho también lo habló, cualquiera, yo qué sé. La cuestión es que nació la idea de ahí. O sea, yo creo que el origen está ahí, vamos. Y bueno, aquí realmente lo que hacéis es, en un principio se atribuía un poco de que ibais a montar un grupo político. Había algún alcalde de aquel momento que nació, se asustaron un poco y todo. Eso sí que no creo, macho, porque aquí hay de todas las tendencias. ¿Eh? No, pero sí, yo recuerdo que en aquel momento, sí. ¿Sabes cómo es? Sí, ya, sí que se dijo, ¿eh? Sí que lo sé. Un poco tendencioso en ese tema y claro, aquí hay realmente gente que de vuestra generación que obviamente tuvo, pues, está el caso de Ramón, que quizás sea el más extremo en cuanto a la política, ¿no? Porque va a ser alcalde del pueblo, pero hay gente con mucho peso. Hombre, podría haberse utilizado como plataforma si alguien tuviese esa inquietud, pero de la gente que yo conocí, ninguna tenía, vamos, dudo que tuvieran esa inquietud, porque nunca manifestaron. Tu padre se presentó en una ocasión, creo que no le quedaron ganas porque te lo llevaste a sus propias filas y que yo creo que el éxito nació, o sea, el fracaso nació de no ir presentarse por un partido organizado, pero que tu padre popular sí era y tenía un negocio en Gondomar y era un hombre popular, pero eso yo creo que era el único en aquel momento que tenía así vocación política declarada. Mucho ya era político, o sea, cuando nació, bueno, ya eres político, creo, casi, o sea, mucho. Sí, creo que mucho ya eres político. Y después otro que era político, que era José, que era Puni, ya no llegaron ni a hacer estas comidas viviendo él, o sea que no había, si gente que piensa yo con vocación política, Mandado también tenía alguna vocación política, pero creo que la tenía en Bayona, no aquí, o sea, en Bayona el Mandado vive más allí que aquí. Pues sí que, o sea que os reunís como escolares en la escuela de cena de fin de curso. Exactamente. Recordando las batallitas del año. Exactamente. Y pasándolo bien,
Exactamente. Sois un ejemplo. Yo alguna vez con mi generación empezamos a hablarlo. Sois un ejemplo, yo creo que debemos imitaros en este tema. Porque ya nos empieza a pasar a nosotros. Eso, a mí me lo decía mi padre, por ejemplo, ¿no? El tema de que tus amigos cuando son 16 años, cuando tienes 30, ya no sabes dónde están, porque tú tienes tu vida, ellos la de ellos, y tal, y este tipo de cosas hace que realmente volváis a ser amigos. Claro. Pero tiene también un aspecto negativo para mi modo de ver. O sea, lo malo es las ausencias, que después las notas, ¿entiendes? O sea, hablas y está bien, pero a medida que esto de la edad, a mí antes yo como la muerte la veía más lejana, pero cuando ves viendo en tu círculo que gente incluso que es más joven que tú, que ya se murió y tal, dices tú, coño, ¿esto es bueno o es malo? Porque es como las navidades, cuando tienes mucha edad, las navidades significan más ausencias que otra cosa. Sí. Y esta comida a veces significa más ausencias que otra cosa, ¿sabes? Y ahora curiosamente hablábamos de reemplazar algunas bajas y tal que se produjeron, y de rellenar esas bajas son rellenables, o sea, esas bajas que se producen ya tienen un significado. A mí José tenía un significado, tu padre tenía un significado, o sea, Milín tenía un significado, o sea, eso no se puede sustituir, aunque no hayan llegado, pero cuando hacemos una comida, Afonso, o sea, toda esa gente la echamos de menos. A veces aquí no coincidimos todos tampoco en las simpatías, por diferencias de edad o de vecindad. Yo tengo más relación con los que vivían aquí que con otros que vivían, pues, a lo mejor en otros sitios, ¿no? Porque eran menos próximos. Ellos, muchos como tu padre, pues podían sentirme conocido a mí porque era por vecindad, pero por contra, pues a lo mejor por edad tenía más vinculación con otros por el fútbol y tal. Yo, tu padre, para mí era la figura, para tu padre era lo más entrañable, porque a mí tu padre era menor que yo. O sea, tu padre, yo lo vi, ahora no significa nada, pero cuando tienes 11 años, el que tiene... o cuando tienes, 11 años, el que tiene 8 o 7 es un niño, ¿no? Y cuando tiene, o sea, lo ves mucho más niño, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, en casa, tu padre, yo siempre lo jodía, decía, tú eres un paquete de cuidado, para lo que prometías de chaval, porque es verdad, mi padre le daba muy mal balón y mi padre decía, le va a dar al balón mejor que Nolete, porque tal y cual, pues estaba yo contra portar muy de pequeño, y era verdad, o sea, que jugaba bien, pero era mucho más prometedor. Sí, más promesa que realidad. No jugaba mal, quiero decir, pero que esperábamos todos. Y eso quiere decir, entonces yo veía esas cosas, lo veía de pequeño, como veía a los hijos de Amuedo, los de Maruja Amuedo, y los de Chicha, eran niños que para mí eran mucho más pequeños, y los veías con simpatía porque eran más pequeños que tú y tal. Y para otros, y a mí, por ejemplo, pues otras ausencias, yo por ejemplo aquí en esta comida, pues para mí estaría siempre Enrique Hermida, aunque tuviera otra edad, ¿entiendes? Porque para mí fue como una figura mayor que siempre nos acogió bien, o los Hermida, tenían cosas y tal, pero eran unos tíos muy cordiales, y eso para ti siempre significa, es como una figura de respeto, aunque, ¿entiendes? O sea, sí, además que formó parte de vosotros. Claro, por eso, ¿entiendes? O sea, hay cada cosa Claro. De casi todos vosotros. Claro, por eso te digo. Y yo como juego al fútbol menos, juego al fútbol juego hasta infantiles, en el fútbol infantil, pues lo dejé, pero yo con él muchas comidas, muchas juergas, muchas salidas de noche, fiestas por ahí, entonces esas ausencias las notas. Pues por eso digo que esto tiene un lado positivo, que sí, que estás bien y tal, pero notas las ausencias también, o sea, ahora son pocas las ausencias y te evades porque hay muchos amigos son vivos, pero a medida que va marchando tal será más doloroso, ¿entiendes? O sea, yo recuerdo ser mi padre mismo, yo siempre decía, joder, ser el último de una generación como te pasaba a mi padre o a tu abuela no es nada bueno, porque no tienen amigos de esa edad, o sea, echan de menos a mucha gente. Llega un momento que dicen, coño, ¿qué hago yo aquí? Si ya soy el último mohicano. Sí, es el último, es un poco complicado. Pero bueno, hay que ver hacia el futuro, disfrutar del presente, por supuesto. Y ahora disfrutar de la comida. No te robamos más tiempo. Muchas gracias. Sin mandado, perdona por haberte hecho levantar de la mesa mientras estabas comiendo. Un miembro de entre los villanos notable. Nos gustaría un poco que nos contases qué significa para ti formar parte de los villanos. Hombre, yo creo que es un tema muy importante. Muy importante por una razón, porque es como volver a la niñez, ¿no? Yo creo que en las amistades, a lo largo de la vida siempre haces una serie de amistades, ¿no? Pero yo creo que las más duraderas y quizá las menos interesadas son las de la niñez, ¿no?
y el que nos juntemos, aunque cada vez nos vemos, porque casi todos nos vemos más o menos con relativa seguridad, pero el juntarte 2 o 3 veces al año, pues siempre hay unos temas distintos y siempre hay unos lazos de unión que siempre vas recordando cosas. No es que seamos mayores, ya que sí lo somos, ya, y vas recordando cosas, que yo creo que es importante. Es importante mantener sobre todo ese espíritu que debe haber en todo el pueblo, ¿no? Ese espíritu, esa niñez que vas creciendo, que cada uno hace su vida, pero que en un momento dado te juntas y vuelve a renacer eso, ¿no? Sí, sobre todo, yo creo que es importante para aquellos que habéis pasado parte de vuestra vida fuera de Gondomar, ¿no? Sí, claro, porque yo todo el tiempo estuve estudiando fuera y tal, pues de Gondomar, aunque venían las vacaciones y ahora aunque no duermo en Gondomar, pero vamos, prácticamente paso muchísimo tiempo aquí, pero los que hemos pasado fuera y hemos perdido contacto con algunos, pues el volver a ese contacto, a tener esos contactos y esas vivencias, siempre es interesante y bonito, ¿no? Yo me imagino que el recordar todas aquellas batallas, yo conozco alguna que no vamos a mencionar, porque mi padre siempre alguna anécdota nos contaba, ¿no? Pero el recordar eso hace que uno, pues eso, vuelva a sentirse joven, vuelva a sentirse con aquellos, lo que dices, ¿no? Con esa amistad de verdad. Bueno, la verdad, es la auténtica amistad, ¿eh? Porque ahora ya sabes que a veces, bueno, es muy fácil decir, es mi amigo. Podrá ser amiguete o podrá ser compañero de copas, pero la palabra amigo es una palabra demasiado fuerte, como para tratar a mucha gente, ¿no? Y yo creo que ahí era realmente esa amistad desde pequeño, los partidos que echamos, infinidad de anécdotas, como dices, ¿no? Yo veo muy claro ese tema de que cuando eres niño te juntas de forma natural, cuando vas siendo mayor te juntas por afinidades, ¿no? Por profesiones, a ti te habrá pasado pues, con el rugby, por ejemplo, o con la universidad, pero cuando eres pequeño te juntas con gente que luego son empresarios, luego son funcionarios, luego son políticos, luego son gente que se dedica a profesiones muy diversas. Multitud de cosas. Pero de niño es un grupo totalmente homogéneo de gente que luego cada uno aporta lo suyo. Sí, no, mira, la gran diferencia, por ejemplo, es que ahora, si tú quieres, lo ves en los chavales, ¿no? Todo evoluciona y no vamos a decir ahora que la amistad de antes, los juegos de antes y cómo te divertías antes no tiene nada que ver con lo de ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, la gran diferencia es que tú ahora quieres, lo veo pues, en mis hijas, si quieres salir, no salen, llaman para quedar. Antes nosotros salíamos y sabíamos que íbamos a estar. Hombre, también ha evolucionado, ha crecido, Gondomar ya no es lo que era hace 50 años, pero de todas maneras sabes que es distinto que las ciudades, ¿no? Las ciudades ya siempre es estamos hablando de los pueblos, pero sigue habiendo eso, ¿no? Y antes salías y ya te encontrabas, y ahí siempre se montaba pues, un partido, una guerra, una lucha. Ibas al bar o a la pista o a la Alameda y sabías que allí estaban. Exactamente. Sabías que venías del colegio a la Alameda, nuestro partido de fútbol, a intentar 2 juegos. El primero era el partido de fútbol y el segundo intentar escapar de los municipales que nos quitasen el balón, claro. que esa era la otra, ¿no? Y yo creo que la Alameda, pues, lo mismo que la plaza, ¿no? Pero quizá la Alameda más porque en la zona de la Alameda vivíamos mucho más que en la zona de la plaza, ¿no? Y yo creo que era un sitio de reunión, un sitio donde charlaba, bueno, antes se jugaba mucho más de lo que se charlaba, ¿no? Quizá ahora se charla un poco más, ¿no? Pero yo creo que eran unos sitios estratégicos para poder estar y juntar. Y sabes que a la hora que fueses, dentro de unos horarios normales, no como ahora, porque antes sabes que llegabas a casa muchísimo antes, pues siempre encontrabas a alguien con quien jugar, con quien hacer algo. Sí, con echar una carrerita por ahí. Algunas escapadas. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo. Perdona una vez más por haberte hecho levantar la mesa. Y nada, pues eso, muchísimas gracias por atendernos y que disfrutéis mucho del resto de la comida y de las próximas. Para eso estamos, sí, para eso, exactamente. Y lo que sentimos es que algunas personas, entre ellos tu padre, no esté con nosotros. Y gracias a vosotros, primero por esta deferencia hacia una comida tan bonita como es esta y tan interesante, pero sobre todo
pues para decir que Gondomar es un pueblo vivo, ¿no? En Gondomar ves cosas y las puedes rememorar después gracias a un tema como el vuestro, la televisión y el internet, ¿no? Y ya que estamos ahora en el año 2013, donde hay tanto avance de redes sociales de internet, pues que haya personas como tú con ideas y que puedan llevarlas a cabo dentro de un sitio como es Gondomar, pues es importante. Por tanto, es también muy de agradecer el que vengáis aquí, sobre todo desinteresadamente, que es lo más importante. Por supuesto. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora me toca el turno a Manuel Lorenzo, Nini. Nini, ¿por qué? El Nini fue porque yo fui una persona siempre, un crío muy menudo, hoy en día ya se ve que soy delgado, entonces fui muy menudo y de ahí mi madre, como era tan menudo, tan pequeño, no que fuera pequeño, sino que era menudo, demasiado delgado. Entonces, pues en Asturias la palabra sonaba, entonces empezó a llamarme Nini, que te empezó a aparecer todo, Nini, por eso de niñez, la juventud. Entonces, la palabra que venía la palabra que decía mi madre de Asturias. Y luego empezó lo de Nana. Nana empezó porque, te lo voy a contar, más muy sencillo. Hay un señor que hoy aún vive, creo, por lo menos lo vi la última vez, hace un año y pico, y es más, vive porque lo vi en San Benito, efectivamente, en San Benito de Julio, perdón, lo vi. Y que era un tal Fernando, trabajaba en la fábrica de piña. No sé si tú no recuerdas, pero tú, seguro que tus familiares sí que lo recuerdan bien. La fábrica de piña estaba a la salida del mismo de Gondomar. Hoy pues, ya hay un edificio, hay varias cosas, ¿no? Entonces de eso se vino. Y había ahí un tal Fernando, que hoy tiene 80 y pico de años, y yo era un chaval y él muy amigo con mi padre. Mi padre era conductor de piña, de los coches, de camión. El camión lo llevaba él prácticamente siempre. Lo que pasa es que luego enseñaba a los demás. La gente quería aprender de aquella, la policía por aquí venía poco, entonces podías dejarle el volante a otra persona. Y esa persona pues conducía, le enseñaba dos cosas ahí fuera. Entonces el chaval os enseñó en su día, pues era un cariño que me traía unas manzanas de bañufe. ¿Y qué pasó? Que entonces un día, como no me trajo las manzanas, le dije yo, concho Fernando, hoy no me traes las nanas. Y dice, hombre, las nanas, es verdad, sí, fillo, que no es verdad que no te las traje. Entonces esto se lo conté yo a Ramos Estelo, un día ya cuando teníamos nuestros 19 años y los 20, y le conté detalle, y de ahí procedió el Nana. Entonces empezó Nana, y lo transmitimos en el fútbol, Nana, y Nana por aquí, Nana, y entonces él cambió Nana, pero yo soy Nini, y mi nombre es Manuel Rogelio Lorenzo Menéndez, lo que pasa es que alias Nini. Y Nana, ahora es Nana, porque la juventud de nuestra edad somos Nana. Entonces ahí está. Ahora lo entiendo un poco. Ahora lo entiendo un poco, digo, porque era una cosa que yo viene de ahí. Claro, pues viene porque ese Fernando es muy bueno, era un paisano estupendo, maravilloso, muy cariñoso con los chavales. Luego, claro, iba con mi padre, que iban a buscar pinos a Morgadanes y a Chaín, todo por ahí. Y entonces él cumplía allí con él. Y yo cuando me acercaba junto a mi padre, pues le decía, y yo me siempre tiene ese cariño, unas manzanas, que de aquella era la gloria, Y eso ya te lo tienes que imaginar. Y partió. ¿Tú pasaste toda tu vida aquí? Bueno, pasé, no. Mi vida fue un poquito de aquella manera. Yo estuve en Gondomar hasta, bueno, soy de Gondomar. En Gondomar vivir hasta los 17 años. ¿Y por qué? Pues porque hasta los 17 años murió mi madre, que se llamaba Feli, muy allegada a tus abuelos. Y entonces, ¿qué pasó? Que yo quedaba con mi padre. Entonces, mi madre tiene una hermana gemela que es idéntica. Para verlas, para conocerlas, quién es una, distinguir una de otra, eso hay que tener un tacto terrible. Porque me hizo la prueba un día mi tía y me dijo, ¿cuál es tu madre aquí? Y dije yo, esta. Y es porque este labio de sonrisa es el que yo recuerdo toda la vida hasta los 17 años. Entonces marché para Luarca.
¿Qué hice en Luarca? Pues tuve, mi tío tiene una zapatería y allí estuve trabajando en aquella zapatería con mi tío, eché allí 2 años y ya cumplía los 19. Entonces mi padre, claro, estaba solo y me llamó, me dijo, Manuel, ¿por qué no vienes y tal? Y haces la mili, yo tenía que hacer la mili. Y que hice la mili voluntaria. Entonces, al hacer la mili voluntario, me vine para Gondomar. ¿Y qué hice? Pues te eché aquí 2 años. ¿Y qué pasó al siguiente? Pues muy fácil. Al concurrir esos 2 años, cumplí la mili, que eran 24 meses, aunque me licenciaron con 18, y me quedé muy mal. Bueno, pues a todo esto y había que empezar a trabajar. Mi padre me dijo, bueno, sigues estudiando, trabajas. Dije, estoy ya aquí a trabajar. Influyó mucho en mí, por decirlo todo, porque me dijo, ¿por qué no te vas para la Guardia Civil? Papá, ¿qué dices? ¿Estás loco? Yo a la Guardia Civil, de eso ni hablar. ¿Sabes lo que es estar con el uniforme todo el día y todo eso? Papá, joder, pero la Guardia Civil tiene varias especialidades, tiene mucho por donde recurrir, tiene muchas cosas. Y puedes hacerte motorista. Palabra santa. A partir de ahí ya dije yo, pues esto es que eso es lo mío. Y tuve toda la vida en Magamoto. Y hice un curso, oposité, hice un curso, lo aprobé y tal, y marché destinado para Oviedo. Pero todo esto antes de ser Guardia Civil, primero estuve en la Guardia y tal, pero luego entonces marché para Oviedo. Estuve allí pues 1 año y 4 meses justos. 16 meses estuve allí. Entonces mis superiores me informaron de que estaba destinado a la provincia de Pontevedra, lo que había suscitado. Y efectivamente, al poco los 10 días ya me vine para Pontevedra. Destino, Porriño. ¿Me gustaba más Pontevedra? Bueno, en cierto modo sí y en cierto modo no. Pontevedra me gustaba por estar un poquito, no tan cercano a mis amigos, tan próximos, porque siempre, no sé, en el trabajo de nuestra profesión se hace más dificultoso, siempre te encuentras con cosas que son complicadas. Pero bueno, capitán quiso, mi superior de Pontevedra, que venía por Porriño, yo acepté como tal. Y bueno, pues de maravilla. Pues y además, hoy no me arrepiento de nada, de no haber ido para Pontevedra, no me arrepiento absolutamente de nada. Estuve muy bien en Porriño, casi puedo decir que soy de Porriño porque mi vida hasta la fecha está en Porriño, aunque yo venía a Gondomar, claro, pues contado, mis amigos, prima sobre todo, la familia, prima sobre todo, pero el trabajo es allí y lo pasas toda la vida allí. ¿Y qué pasó además de todo esto? De que nosotros nos jubilamos a los 56 años. Yo me podía ir a la reserva con 56 años. Pero tanto era el cariño que le tenía yo a mi profesión, tanto amor le tenía, tanto me gustaba, también que estaba con mis amigos, con todo, pues hablé con mi superior, le comenté, y yo 1 añito más me lo echaba. Y de hecho en eso ponen la edad también a los 58 años. Entonces ya lo aumentaron, entonces ya me dio más facilidad. Bueno, pues efectivamente, solicité, me informaron y ¿qué pasa? Que en vez de darme 1 año que yo solicitaba, me dieron 4. Mi sorpresa, bueno, fue enorme. Y dije, pues yo 4 años, bueno, tengo tiempo pues, para retirarme cuando yo quiero. Ahora, en cualquier momento yo puedo terminar y decidir, ¿no? Pero tengo una firma de 4 años y punto. Y no solo fue eso, que me fui a los 65. Y me jubilé con 65 años. Cuando, desgracia que tuve ahí, hace 1 año y pico, una pequeño toque ahí de enfermedad, y ya ahí iba a dejarlo. Entonces tendría 63 años y ya lo. Entonces me informaron de que me llamaron y si quería seguir, y yo pues dije, bueno, si me recupero, si me pongo en forma, pues me gusta finalizar aquí. A los 65 me voy y punto. ¿Qué ocurrió? Pues que la enfermedad no me lo permitió. Ahí no me permitió y ese año pues tuve que dejarlo.
Entonces ya lo dejé y firmé hasta los 65, los 65 pues ya definitivo. ¿Qué ocurrió? Y la pena que me quedó, pues te lo digo así de claro, la pena que me quedó de no haber, poder haber finalizado a los 65 con todo mi deber, con todas mis obligaciones, con todas mis fuerzas, con todo mi impulso, con todas las ganas, con todos los deseos, con el amor que llevaba yo aquí, que llevo la Guardia Civil dentro, pues que casualmente, para suerte, para fortuna, nos pasa la Vuelta Ciclista de España, pasa por Gondomar, por mi pueblo, y no poder ese año finalizar, cumplía los 65, pasaba por mi pueblo como motorista, pasaba todo con mi deseo enorme, finalizando, dijo, mira, finalizo en Gondomar, mi pueblo, finalizo en mi deseo de la Vuelta Ciclista, que me encantaba, que iba cada una, en eso era impresionante, porque me encantaba dar escolta, como si había que acompañar, como si había que regular el tráfico, cualquier cosa, pero bueno, las Vueltas Ciclistas me encantaron, también la maravilla. Entonces, cuando me entero de que pasa por Gondomar y que podía asistir a la Vuelta Ciclista y no poder realizar, no poder llevar eso a cabo, termina con me dejó una espina ahí clavada del agua, es decir, porque si ya hubiese marchado antes, pues ya dices tú, bueno, pues fue, pero es que estaba con la firma, estaba con todo, pero bueno, y así sucedió. Y así es. Es una historia porque... Pues nada, muchas gracias por tu tiempo, perdona por haberte hecho levantar de la mesa cuando estabas comiendo, mientras tenemos esta charlita, y nada, bienvenido a la Vitrola. Pues efectivamente, molestia ninguna, un placer estar contigo y no me quiero emocionar por ser el hijo de un gran amigo. Un gran amigo. Muchas gracias. Últimamente habíamos cojeado mucho. Nuestras visitas eran muy frecuentes. No sé, me consta y me alegraba mucho que fuese así. Tengo cosas con muy buenas. Bueno, la vida. Sí, la vida, sí. Y hay que seguir siendo feliz. Es lo que se desea. Ser feliz, luchar con esto que nos queda y luchar contra todo. Que eso es todo, disfrutar lo que nos deje. Es lo que te toca ahora. Efectivamente. Fue un placer. Gracias.